Muy buenas chicos, en el vídeo de hoy vamos a cambiar un poquito de sector y os voy a comentar sobre un nuevo software que en mi opinión va a cambiar completamente el panorama. Es un nuevo software que la verdad es que tiene una interfaz muy intuitiva, muy parecida a otros programas de diseño que ya hemos utilizado como Photoshop y que yo creo que es una opción muy a tener en cuenta para 2026. Os estoy hablando de CorelDRAW Graphics Suite 2025. Al realizar la compra de este software lo que vais a recibir son 5 programas con los que podéis hacer diferentes funciones. En primer lugar tenemos CorelDRAW, que es como la herramienta más genérica que digamos sería como una especie de Photoshop. Luego además contamos con otros 4 programas más que vamos a desarrollar un poquito menos, pero que también son muy importantes y que puede venir bien a muchos sectores, como por ejemplo la edición de fotografía. En la descripción os voy a dejar el enlace para que podáis descargarlo directamente, así que vamos con ello. Muy buenas chicos, soy Izan Citores de Postercraft Studio y espero que encontréis este vídeo muy interesante. Espero también que esta herramienta pueda serviros como una alternativa a otros programas que llevamos utilizando toda la vida, como podría ser Photoshop. Así que si te gusta este contenido, suscríbete, dale like y si queréis más vídeos como este, dejádmelo por la caja de comentarios y así seguiré haciendo vídeos sobre este programa. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Bueno chicos, lo primero de todo es la pantalla de inicio. Aquí tenemos pues nuestro paquete de CorelDRAW y podemos seleccionar aquí un documento nuevo. Antes de nada, deciros que aquí en la parte de arriba de iniciador podéis seleccionar cualquiera de los programas que nos ofrece este paquete. De primeras, si solo ponéis documento nuevo, se os abrirá el paquete de CorelDRAW. Así que le damos a documento nuevo y pues podemos crear aquí cualquier lienzo que queramos. Igual que en otros programas, aquí podemos establecer distintas anchuras, alturas y una resolución. Así que le damos a OK y ya tendríamos pues nuestra hoja en blanco. A partir de aquí, súper fácil de controlar, súper intuitivo, directo, y si habéis utilizado otros programas de edición de imágenes o de diseño gráfico, lo entenderéis súper rápido. Así que antes de nada deciros que como otros programas de edición de imágenes que tenemos, pues tenemos aquí nuestra barra de herramientas, aquí arriba lo de siempre, archivo, edición, ver, diseño, objeto, etcétera, y aquí a la derecha pues tenemos un panel para aprender, otro para propiedades y otro para objetos. Aquí estarán nuestras capas. Así que vamos a empezar, por ejemplo, poniendo un círculo. Lo hacemos, igual que os enseñaba en el anterior vídeo de Photoshop, podemos utilizar la herramienta texto para escribir sobre esta circunferencia. Simplemente clicando donde pone borde y escribimos hola, por ejemplo, y como veis se nos adapta a la curvatura de la circunferencia. Esto es muy útil para el diseño vectorial, para el diseño de logotipos, por ejemplo. Si queréis realizar un logotipo, es súper útil esta función. Yo, por ejemplo, en el anterior vídeo os enseñé cómo con Photoshop había hecho un efecto bastante parecido para mi logotipo y que me sirvió de gran ayuda. Luego, por supuesto, tenemos la herramienta pincel, que es sorprendente cómo este programa ha conseguido aunar un montón de propiedades y permitir la edición de estos pinceles de manera súper profesional. Aquí, como veis, pues voy a dibujar cualquier cosa. Se me va a poner primero con un trazo que es el que me viene de manera predeterminada, pero luego aquí, pues por ejemplo, si lo quieres hacer con trazo de cielo como si fuera de nubes, le das aquí y te hace como el borde como si fuera una nube. Luego podemos volver a otros tipos como si fuera con pincelada, por ejemplo, y luego por supuesto pues podéis abrir este desplegable donde seleccionar cualquier tipo de pincel que vosotros queráis. Como veis hay una gran cantidad de pinceles y muy interesantes. Es una herramienta que sería súper útil para iPad o para los típicos paneles de dibujo que se pueden acoplar al ordenador. La verdad es que súper útil y súper ingenioso. Luego, por supuesto, pues también tenemos las típicas opciones que cualquier programa de diseño nos puede ofrecer, que son pues edición, copiar, cortar, pegar, etcétera. Ver para, pues, por ejemplo, ponerte guías, poner algunos conceptos del lienzo que tú quieras personalizarte. Luego, diseño. Pues todo lo que viene siendo el concepto de insertar páginas, duplicar, el tamaño, todo lo que viene siendo la configuración del lienzo. Y así con todas las demás, que es bastante intuitivo y bastante parecido a otras herramientas que ya he nombrado. Estas son un poco las funciones que os puede ofrecer el programa, pero como os he dicho antes, si queréis un vídeo más en detalle de todo esto, simplemente dejádmelo por la cajita de comentarios y yo haré un vídeo más detallado sobre cada una de las partes y explicando un poquito mejor cómo se utiliza el programa. Pero ahora vamos con los otros 4 programas que nos ofrece el software. Aquí arriba, como os decía antes, tenemos pues los distintos programas que ofrece el paquete. Y ahora vamos a abrir, por ejemplo, la de Corel Photo Paint. Aquí en Corel Photo Paint podemos abrir, por ejemplo, esta foto que ya tenía de antes, que hice yo pues el año pasado, y aquí se nos abre un menú desplegable en el que podéis editar todas las configuraciones de la foto. Por ejemplo, queréis añadirle más contraste, pues subís el valor hasta aquí y se añade más contraste. Queréis más sombra, pues ponéis más sombra. Y aquí vais configurando todos los valores hasta que encontréis el modelo de foto que vosotros queráis. Y por supuesto también otra vez pincel, goma de borrar, etcétera. Las mismas funciones que teníamos antes se revierten en este programa.
Luego, por supuesto, también tiene opciones mucho más avanzadas, pero os estoy explicando en este vídeo un poco los conceptos generales para que podáis entender el software en general, el software en conjunto. Así que si queréis un vídeo más detallado, como os he dicho antes, simplemente dejádmelo por los comentarios y yo explicaré más detalladamente todo el tema de la fotografía, la edición de fotografía y los otros aspectos que os puedan interesar acerca de este software. Luego también tenemos otras como Corel Font Manager, en la que podéis editar o podéis organizaros todas las fuentes que tengáis disponibles. Yo, por ejemplo, tengo muchísimas descargadas anteriormente y aquí pues se nos abre una página en la que os aparecen todas las fuentes y pues bueno, tenéis distintas opciones en las que podéis ir probando cosas. También nos aparece la opción de capturar imagen para que veáis que es una aplicación súper versátil y que nos ofrece un montón de opciones diferentes. Le damos a Corel Capture y directamente pues podéis seleccionar aquí si queréis capturar la ventana que está ahora, una que está en segundo plano, animación, lo que sea, y podéis pues eso, hacer una captura de pantalla. Aquí en esta pestaña tenéis pues donde os sale la configuración de la tecla rápida, por ejemplo yo tengo F7 y entonces ya directamente cuando queráis capturar cualquier imagen en vuestro ordenador, pulsáis F7 y se os puede capturar. Podéis configurar ese botón para capturar siempre la pantalla con eso. Importante establecer el destino donde queréis que se guarde, aquí directamente, archivo o portapapeles o lo que queráis. Yo lo voy a poner en portapapeles y ya capturar, le damos a continuar, aquí nos saldrá pues el mensaje de que cuando presione la tecla rápida se nos va a realizar la captura, le damos a continuar y ahora le doy a F7 y me pone que la captura se ha completado, ¿vale? Así que ahora, por ejemplo, podemos crear documento nuevo y veremos si efectivamente, dando la control V, se nos ha creado la captura de pantalla. Esto es súper útil porque ya para cualquier aplicación que utilicéis podéis capturar la pantalla con F7 y lo tenéis preestablecido para siempre. Y ya por último pues tenemos aquí un creador de códigos de barra. ¿Esto para qué os puede servir? Pues bueno, pues para realizar etiquetas de compra con vuestros productos o simplemente pues si queréis crear un código de barras normal y corriente para un diseño que queráis implementar este tipo de elemento, pues lo podéis crear desde aquí. De este modo os he explicado un poco cómo se comporta el software de manera conjunta. Sin embargo, todos los apartados tienen una mayor profundidad que os podría explicar en otros vídeos, pero que no quería explicarlos en este vídeo porque era más como una carta de presentación de este software. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si tenéis cualquier duda me podéis contactar por aquí o por Instagram, que tendréis el enlace en la descripción de mi Instagram, donde tengo más de 50.000 seguidores y que subo semanalmente tanto vídeos como diseños. Y también por supuesto os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace donde podéis comprar este software, que yo personalmente recomiendo encarecidamente si queréis buscar una alternativa bastante parecida a Photoshop, ya sea porque no os gusta el software, porque no podéis pagar tanto dinero por él o simplemente porque queréis probar una cosa distinta. Así que en mi opinión un software más que recomendado y que espero que todos podáis disfrutar de él. Así que nada chicos, dadle like al vídeo si os ha gustado y nos vemos a la próxima. Adiós.